capítulo 1, versículos 16 y 17. Vamos a leer esos versículos en esta mañana. Y ahí es donde va a estar nuestro tema hoy en este día. Romanos 1, 16 y 17. Algunos no lo sabemos de memoria. Lo que el apóstol Pablo está comunicando aquí a la iglesia en Roma. ¿Lo tienen? Romanos 1, 16 y 17 dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Estamos viviendo tiempos muy singulares, muy peculiares en la historia. Hay guerra, hay peligro. Ahí en Ucrania hay 10 centros nucleares. Y ese país está siendo bombardeado. Si alguna bomba daña los reactores, mucha gente va a ser afectada. El peligro es eminente. Ya se dice que han muerto 1,500 personas, soldados de Ucrania. Rusia no dice los números. En China se anuncia, y otra vez no sale por todos medios, que ya hay otra ola del virus. Ya hay lugares que están siendo cerrados por estas olas del virus. En nuestro país de México la violencia está al día. Eso es el mundo en que vivimos. Esa es la sociedad. En Estados Unidos estamos viviendo en tiempos de confusión, tiempos donde partidos políticos quieren promover agendas de inmoralidad contrarias a lo que Dios dice. Ese es el tiempo en que vivimos. Las estadísticas dicen que menos gente asiste a la iglesia que en los últimos 30 años. Esa es la realidad. Eso es lo que está pasando. Nunca hemos tenido una oportunidad tan abrumadora o convincente de mover a todos cada día más acerca de Jesús. Cuando hay problemas en muchos lados, de diferente índole, hermanos, es el tiempo de hablar. La única solución es Cristo. El único que puede cambiar el corazón humano es Cristo. Acudimos a la psicología, a la educación, al mercado, para ver si aumento las finanzas, si baja la gasolina, si tengo mejor carro, mejor casa. A lo mejor mis problemas va a arreglar los problemas de matrimonio o el problema en el hogar. No. Lo único que nos va a ayudar es entender que hay que acercar la gente a Jesús. La pregunta: ¿qué pasó con América? Y con el mundo.
¿Qué está pasando? ¿Cómo nos convertimos en una nación plagada de divisiones? Cada día usted prende la televisión, es lo que va a escuchar: un partido, una cultura, un pueblo hablando de esta manera, estos de otra, y si usted escucha, pues ese canal está enfatizando algo, los medios están queriendo promover cierta agenda. Discriminación, hay odio. Hablamos de justicia social, cancelación de la cultura, disturbios e inmoralidad desenfrenada. ¿Cómo llegamos aquí? Menos gente asiste a la iglesia. Por los últimos 10 años, en la denominación bautista, los bautizos, gente, ¿verdad? Eso no es lo único, pero es un índice, 10% menos, que nunca había sucedido en 40 años. Es un índice. Es un índice que nos dice qué está pasando. ¿Por qué la iglesia ha dejado de compartir el evangelio? Sabiendo que, dice Pablo, ¿qué dice Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Eso no ha cambiado. En 2000 años, esta escritura está allí, sigue allí, y es el único camino. Es lo que necesitamos, es lo que cambia. Acaban de escuchar el testimonio de esta familia que salió de México porque ya no se podía crear una familia en medio de todo lo que estaba sucediendo. Encontraron a Cristo. Cambió sus vidas. ¿Cuánta gente necesita a Cristo? A lo mejor tú estás aquí hoy y estás aquí y sabes que necesitas algo, pero no sabes qué. Te queremos decir que el evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvar, para transformar. ¿Por qué hemos dejado de compartir? Una, porque a veces tenemos temor. ¿Qué van a decir? O me van a rechazar. ¿Qué van a decir? A lo mejor se burlan. Tal vez no conocemos lo que significa el evangelio y la importancia. Sabemos muchas cosas de la religión, pero lo central todavía no. No sabemos qué decir, no tenemos la seguridad de hablar. Hermanos, lo que toda persona necesita es el evangelio de Jesucristo. Nuestros hijos necesitan el evangelio de Jesucristo. El vecino necesita el evangelio de Jesucristo. Tu tío, tus padres, tus primos necesitan el evangelio de Jesucristo. El evangelio hace lo que ninguna religión, ninguna filosofía, ninguna ciencia puede hacer: cambiar el corazón. Pero le tenemos temor porque comprometerme con Dios, me puedo comprometer en comprar una casa por 30 años y así, y le firmo, ¿no? O pagar un carro por 5 o 6 años. Pero con Dios hay que pensarlo. Hacerme parte de una congregación que proclama el evangelio. A lo mejor se burlan de mí. Hermanos, tenemos que entender lo que está pasando hoy en día. ¿Quién está en control? ¿Los políticos? ¿Los rusos? ¿Los estadounidenses? ¿Los chinos? ¿Quién está en control del mundo? ¿Quién?
Dios. Dios es el que está en el trono y no se ha bajado de allí. Y si Dios permite todo esto, ¿por qué lo permite? ¿Por qué? Porque Dios quiere despertarte y decir, hey, yo estoy, hey, porque nos gusta la comodidad, ¿verdad? Sí. Que no me suban la gasolina porque entonces sí me pongo a orar, ¿no? Que no suba tanto ¿verdad? Los enseres, la comida, porque entonces sí, no. Nos gusta la comodidad. Dios dice, no. Hay gente que está muriendo sin Cristo. Hay hogares siendo destruidos porque todavía no ha llegado el evangelio a sus vidas. ¿Y quiénes somos los que vamos a llevar este evangelio? Usted. Usted que ya lo entendió, que ya lo recibió. Dios está esperando que tú evangelices tu hogar. Que tú evangelices tu familia. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios. ¿Tú quieres que la situación cambie? Concéntrate en el evangelio. Proclama el evangelio. Necesitamos, hermanos, despertar. Necesitamos regresar a lo importante. Pablo, en esta carta, una de las cartas que muchos han categorizado como la más importante teológicamente, doctrinalmente, donde personas han venido a ser salvas porque han estado leyendo simplemente esta carta, Pablo pone estos dos versículos que son la clave de toda la carta, de todo. Dice, no me avergüenzo del evangelio. Es de lo que todo aquí en esta carta se trata. ¿De qué? Del evangelio de Jesucristo. Que Él vino a salvar. Él vino a darnos su justicia. Él vino a cambiar la situación porque estábamos separados de Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Dice, bueno, yo no me avergüenzo, sí, pero ¿cuándo fue la última vez que hablaste? Y vamos a ser rechazados, hermanos, no hay duda de eso. Pero prefiero saber que hice lo que Dios espera de mí a quedar mal con Dios. Pablo dice, yo no me avergüenzo. Les está enseñando a estos creyentes a saber qué es el evangelio. Y tú y yo necesitamos saber, ser expertos en esta área. Que esté en nuestra boca, en nuestra lengua, cada momento que sea necesario, que hay un alma cerca de ti que no tiene la eternidad, que si muere en ese momento va a pasar la eternidad separados de Dios. Y nos debe de poder a nosotros saber qué es el evangelio, tener esa seguridad para poder hablar. ¿Por qué Pablo podía hacer esto? Primero, hermanos, es un privilegio proclamar el evangelio. ¿Es una obligación? Sí, es una obligación. Una responsabilidad, sí, pero es un privilegio de saber que Dios a un momento me detuvo, en un momento intervino en mi vida y la cambió por medio de este mensaje. Y ahora el privilegio de llevar ese mensaje a aquellas personas
que lo necesitan. Es un privilegio. Es un privilegio que nos permite a nosotros hacerlo. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Las buenas nuevas. Qué bendición ver un hogar transformado, ¿verdad? ¿Sí? Usted ve las caras, usted ve la alegría de ver. Dice, allá estábamos separados como familia, hoy estamos unidos. ¿Qué los unió? ¿Qué los cambió? El Evangelio. Pero decimos, bueno, entonces voy a invitar al pastor que venga a la casa. No. Sí, o sea, si usted me dice, yo voy, ¿no? Pero no, Dios quiere que tú ames a la gente de tal manera que estás dispuesto a llevar ese evangelio. ¿Qué va a llenar ese vacío? ¿Qué te va a sacar de tristezas? ¿Qué te va a sacar del dolor? ¿Qué es lo que te va a satisfacer? Dios. ¿Cómo? A través de las buenas nuevas que Pablo nos está enseñando aquí. Dice, porque es el poder de Dios, ¿para qué? Para salvar. ¿Salvar de qué? De nuestro pecado. Salvarnos de nuestras vidas que no agradan a Dios. El Señor quiere llegar a tu vida con ese poder. Ahora, esa palabra, poder, es la palabra de donde agarramos dinamita. Poder. Dios te quiere manifestar en tu vida de tal manera que tú cargas esta dinamita para ir a cambiar, no destruir. Para ser no un agente de destrucción, sino un agente de ¿qué? De bendición, de cambio. De cambio. Pablo dice, tengo el privilegio de haber sido equipado para ser un agente de transformación. Pero eso no es simplemente para un apóstol o un pastor, no, ese es todo creyente. Jesús les dijo a los discípulos, y recibirán, ¿qué? Poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿para qué? Para que me sean testigos. El Señor tiene su familia, su iglesia aquí en este mundo, ¿para qué? Para hacer cambios en esta sociedad. ¿Qué no será que hemos dejado de hablar? ¿Hemos dejado de compartir el evangelio? ¿Que no evangelizamos nuestras personas alrededor nuestro? ¿Que la iglesia está cómoda? ¿Que la iglesia está confortable y Dios nos está despertando, sacudiendo? ¿Para qué? Para que llevemos este mensaje. ¿Para quién es? Fíjense lo que dice aquí. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿A quién está hablando aquí? ¿Para quién es este mensaje? Para todos. Toda persona. Dios quiere que toda persona escuche este mensaje. A veces decimos, bueno, no, hermano, pero no hay prospectos. Hermano, nomás abre la puerta. Y hay gente, aún en nuestros hogares, hay personas que necesitan el evangelio. Volteen conmigo, Marcos 8:38.
Fíjense lo que dice el Señor. ¿Por qué es esto importante? Marcos 8:38. Fíjense lo que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos. Marcos capítulo 8, versículo 38 dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ups. Más directo, el Señor no lo podía haber dicho. El que se avergüence de mí y de mis palabras, yo me avergonzaré de él cuando yo venga. Y ahí está mi pregunta, Señor, yo no quiero que te avergüences de mí. ¿Cuál es la clave? No te avergüences del Señor. No te avergüences de su palabra. Proclama lo que el Señor nos está dando. Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4. Fíjense lo que estaba pasando en la iglesia primitiva. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero, fíjense lo que dice aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pregunta, ¿por qué Dios permite esta persecución a la iglesia primitiva? ¿Que no eran cristianos? Sí, pero estaban muy cómodos. Jesús le dijo, toda autoridad se ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo cuanto id y hacer discípulos. Y no lo estaban haciendo. Estaban cómodos en Jerusalén. Entonces Dios permite esta persecución. ¿Para qué? Dice, por todas partes anunciando el evangelio. Sí. Cuando como creyentes estamos confortables, muy cómodos y no llevando el mensaje que el Señor nos ha encargado, el Señor tiene que sacudirnos el nido. Despertarnos. Hermano, Dios está despertando la iglesia. Pero será la iglesia allá en Europa, ¿no? No, la iglesia en todo el mundo. Dios quiere que despertemos. Dios quiere que entendamos qué es lo más importante. Dios quiere. La iglesia adormecida tiene que ser despertada por el Señor Jesús. Mateo 28:20, el Señor dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo le llamamos a esos versículos? La gran comisión. Pero la gran comisión no ha cambiado. Sigue vigente. Sigue el encargo más importante que la iglesia tiene, que los creyentes tenemos. No es número 2, número 3, es número 1. Y de hacer discípulos. Ir y predicar el evangelio. Pero si estamos confortables, Dios tiene que traer despertamiento. Dios tiene que traer persecución. Porque no hemos comprendido predicar el evangelio es un privilegio.
Es un privilegio. Número 2, ¿por qué no nos avergonzamos del Evangelio? Porque es un mensaje ¿de qué? De poder. Dinamita. ¿Para qué? Para salvar. Para transformar. El Evangelio salva. El Evangelio transforma. El Evangelio une. El Evangelio sana tu corazón. Dice, bueno, pero ya soy cristiano. Necesitamos el Evangelio. No para ser salvos, sino para vivirlo, para aplicarlo, para que pase de aquí a acá. Y tengo que ver a mi esposa, a mis hijos, a la comunidad a través de ¿qué? Del Evangelio. A través de los ojos de Dios. Que nadie está tan lejos de Dios que no lo pueda alcanzar. Y debo de dejar de estar haciendo comentarios que no van a acercar la gente al Señor. Si no le he predicado el Evangelio, ¿quién? Yo soy responsable. Es el poder de Dios para cambiar, para transformar. Romanos 8, 3 y 4. Vamos a usar la Biblia un poquito, ¿ok? Romanos capítulo 8, versículo 3 y 4. Fíjese lo que dice Pablo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué hace el Evangelio? Dice, condenó al pecado en la carne. El Evangelio libera a los hombres. El pecado esclaviza, ¿sí? El egoísmo, la inmoralidad, no, esclaviza, destruye. Pero el Evangelio te libera. Para ya no vivir para nosotros, sino para vivir ¿para quién? Para Dios. Para ser agentes de cambio. Dios a través del Evangelio libera a las personas del dominio del pecado. Amén. ¿Sí? ¿Lo queremos? Dios puede liberar al drogadicto, al adúltero, al criminal, al homicida, al borracho, al mentiroso. ¿Sí? Dios, por medio del Evangelio, libera a las personas. ¿Te liberó Dios a ti? ¿Sí? Podías decir, yo era, pero ahora yo soy. Yo puedo hablar por mí, hermanos. Yo antes de conocer a Cristo, yo era egoísta. Era egoísta. Y decía, bueno, ya trabajé la semana, ahora tengo, ¿verdad? Ya puedo salir con mis amigos y me voy a ir a tomar unas y entonces cuando mi esposa va a saber que llegué cuando llegue. Y aguántate, porque soy el hombre. Pero un día el Señor me liberó. Un día el Señor me cambió. Si el Señor nos ha liberado del pecado por medio del Evangelio, por medio de su poder, hermanos, ¿por qué no llevamos este Evangelio a los que todavía están presos? ¿Por qué no? Número 2, Colosenses 1:21.
El Evangelio tiene el poder de cambiar a hombres pecadores a personas santas. Colosenses 1:21. Y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante del Señor. Aleluya. El Evangelio santifica. El Evangelio separa, nos saca de la oscuridad y nos lleva a su luz. Ese es el poder de Dios. El Evangelio santifica, nos cambia. Ese es el poder de Dios. Y el poder de Dios no está limitado. Ese es lo que Dios puede hacer, santificar. ¿Qué quiere decir? Separar. ¿Para qué? Para que vivamos para Él. Otra vez, yo hablo de mí. Antes de conocer al Señor, yo vivía para mí, ¿no? Los domingos, en ese tiempo, ¿verdad? Ya van a saber más o menos. Empezaba el domingo en la mañana con el show de Tom Landry, ¿verdad? Del fútbol. Y luego el NFL, y luego el juego 1, juego 2, juego 3. Esos eran mis domingos. En un rato iba y cortaba la yarda, no hacía esto, lo otro. Pero un día el Señor me salvó. Y los domingos ahora son ¿para qué? Para servirle a Dios. Para hacer su voluntad. El Señor cambia y transforma. Hace lo que la educación, el comercio, la psicología no puede hacer. Santifica. Hermanos, el Señor te ha santificado, te sacó para que le sirvas. ¿Sí? ¿Por qué no lo haces por otros? ¿Por qué no llevar esto a aquellos que todavía lo necesitan? Número 3. El Evangelio tiene el poder de restaurar la amistad entre Dios y los hombres. Romanos 5:10. Romanos capítulo 5 y versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios porque vivíamos para el mundo, para nosotros, pero ahora a través de Cristo y de ese mensaje, ahora somos amigos de Dios. Hemos sido reconciliados. Dios nos ha perdonado y ahora somos parte de la familia de Cristo. ¿Estás reconciliado con Dios? ¿Por qué no le ayudas a otros a reconciliarse con Dios? Juan, capítulo 1, versículo 10. Al 12. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. 1:10 al 12 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Ahora somos de la familia en Cristo por ese mensaje, por ese sacrificio de Cristo. Ahora soy hijo de Dios. No por algo que he hecho, por lo que Él hizo. Por usted. Ahora poder ser hijos de Dios, ¿verdad? Hay una idea incorrecta de decir, bueno, todo ser humano es hijo de Dios. Pues no, contrario a lo que la Biblia dice. Los que creen y le recibieron, ahora son hijos de Dios.
¿Eres hijo de Dios? ¿Por qué no le ayudas a otros a venir a ser hijos de Dios? ¿Por qué no llevamos este mensaje que otros necesitan? Romanos 5, 8 al 9. Fíjense lo que dice. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice, ¿salvos de qué? Pues si yo tengo buen trabajo, tengo cuenta en el banco, no me duele nada, ¿de qué debo de ser salvo? De Dios. Porque a veces decimos del diablo. No. El diablo es, hermano, de Dios. Porque Dios está en contra del pecado y Él no puede permitir el pecado. Y el pecado trae la ira de Dios. Y la ira de Dios se desató sobre Jesús en esa cruz para que tú seas salvo de esa ira de Dios. Por medio de ese evangelio, por medio de ese sacrificio de Cristo, somos salvos de la ira de Dios. Y hermanos, esto que está pasando en el mundo no es nada comparando a cuando Dios desate su ira sobre el pecado y sobre este mundo que lo rechaza. No solo eso, sino nos salva. Primera Tesalonicenses 4:13, ¿de qué habla? Del arrebato de la iglesia. Porque va a venir ese tiempo, hermanos. Pero cuando tú pones tu fe en Cristo, la iglesia no va a estar en esa destrucción. El Señor se va a llevar la iglesia de este mundo. Se va a llevar. El evangelio tiene el poder de llevar a los hombres de la muerte, ¿a qué? A la vida eterna. Juan 5:24. Fíjense lo que dice. Versículo 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oh, hermano, no hay nada más importante que saber, hermano, que tienes vida eterna. No por lo que tú hagas o puedas hacer, sino por lo que Él hizo por ti en esa cruz. Y que vienes a creer en ese evangelio y ahora tienes esa seguridad. Hace una semana tuvimos aquí un funeral de un sobrino. Hermano, triste, pero al mismo tiempo de gozo. Porque este muchacho sirvió al Señor toda su vida, a pesar de. Ahora está con el Señor. Nos vamos a volver a ver, pero no momentáneamente y no en este cuerpo, sino por la eternidad. Es lo que el evangelio hace. No hay nada más que pueda hacer eso. Séptimo y último, hay una recompensa para aquellos que cumplen y son fieles a la gran comisión. Apocalipsis 22. Ya terminando la Biblia, el apóstol Juan, fíjense lo que dice. Apocalipsis 22, versículo 12. Vamos a leerlo. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Cuando tú te niegas y le sirves al Señor, cuando el Señor regrese, Él te conoce y Él va a venir con una recompensa por tu servicio y tu fidelidad al Señor, porque llevaste este evangelio, porque no te avergonzaste. ¿Cómo vamos a responder a esto, hermanos? ¿Cómo debemos responder? El Señor está despertando a la iglesia. Te está despertando a ti, te está despertando a mí. El Señor nos está preparando, porque los tiempos no van a mejorar, hermano. La Biblia dice que la maldad, ¿qué? Aumentará. El Señor nos está alentando diciendo, yo todavía estoy en el trono. El mensaje de salvación sigue vigente para salvar, para transformar. ¿Quién es la persona que te necesita hoy? Hay alguien que Dios está esperando que tú y yo le llevemos este mensaje. ¿Por quién estás orando? ¿Por quién? Hermanos, tenemos reuniones de oración aquí y allá y oramos por enfermos, oramos por trabajos, oramos por transportación y por X. Pero pocas veces oramos por cuántas personas necesitan a Cristo. Oramos necesito orar por mis hijos. Están en Cristo. Están en Cristo. Necesitamos, hermanos, despertar. Necesitamos estar listos para llevar este evangelio donde el Señor nos llame a hacerlo. Si tú estás aquí y nunca has entregado tu alma al Señor, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios te ama y Dios te está invitando a venir a Cristo. Por eso. No están preguntando si usted es miembro de la iglesia o es de aquella denominación o cuánto tiempo ha ido a la iglesia. No, la pregunta es, ¿has rendido tu corazón a Cristo? Segundo, Dios nos está despertando para llevar ese mensaje. Es la solución, es el camino que el Señor tiene.